Este año se avecina decisivo y complejo en varios aspectos. Comienza con un mes lleno de movilizaciones y desafíos, en medio de un año que se avecina muy político. Marzo siempre lo ha sido. Siempre ha sido el año en que se inicia el año político en el país. En estos últimos años da comienzo con la demanda de la lucha feminista del día 8, que en el caso chileno, el año 2018 y luego el 2019, lograron capturar la atención incluso fuera de nuestro país, dada la impresionante convocatoria alcanzada especialmente el año pasado. La lucha del mundo feminista adquiere en estos días mucha importancia. Dan el puntapié inicial a este año de grandes desafíos políticos, colocando en el centro del debate la problemática que día a día enfrentan las mujeres contra el patriarcado y las distintas formas de abuso y discriminación. El próximo domingo 8 de marzo, los ojos del mundo estarán puestos en esta movilización, que esperamos sea tan multitudinaria como las anteriores. Y ello porque la performance levantada por 4 mujeres del colectivo Las Tesis de Valparaíso, a fines del año pasado, logró tal impacto en distintas latitudes, idiomas y culturas, que ha sido replicada en una clara señal de que las mujeres chilenas están haciendo historia, en especial después del estallido del 18 de octubre. Continuará el día lunes 9 de marzo con la huelga feminista que interpela a debates mucho más de fondo, olvidados a lo largo de la historia y que hoy, justamente por este gigantesco despertar, coloca temas que hace poco eran tabú en el debate social y político del país, como por ejemplo el papel del trabajo reproductivo, doméstico y de cuidado de la mujer en el desarrollo del sistema capitalista, que abre interrogantes complejas, pero al mismo tiempo necesarias de ser respondidas a la brevedad, por cuanto ello permitirá definir qué Estado y cómo deberá rediseñarse a partir de la gigantesca acumulación que ha logrado el capitalismo, justamente porque ha contado con trabajo no remunerado, o más claramente, con trabajo expoliado, aportado por la mujer. Bueno, estos son temas que deberán estar en el debate como mínimo en una nueva constitución. Le seguirá el día 11 de marzo, fecha en la que se cumplen 2 años de un gobierno que sin duda ha batido todos los récords de mediocridad. Un gobierno que tiene al país sumido en una crisis política y económica como nunca antes vista. El bloque sindical de Unidad Social está llamando una protesta para el día 11 a las 11, que desgraciadamente fue mal comunicada, dando paso a críticas legítimas y a otras críticas infundadas y prejuiciadas. Algunos con razón preguntaban qué se estaría llamando una paralización de 11 minutos. Decía una ridiculez. No es eso. El 11 a las 11 se inscribe dentro de la estrategia de avanzar en mayor movilización, pero avanzando también en la consecución de los objetivos y demandas que ha levantado el movimiento social. Nada más trágico sería que con un estallido, que algunos han denominado insurrección como nunca antes en la historia de nuestro país, termináramos con las manos vacías. Y ello solo será posible si contamos con más organización, sin bajar las banderas de las demandas y por supuesto con más unidad entre los que luchan. De eso se trata. La convocatoria para el día 11 es una protesta legítima que busca demostrar que la campaña del terror, la campaña del miedo de la derecha no encuentra interlocutores que le den crédito. Solo con movilización se logran avances. La idea es transitar rápidamente en esa dirección. Chile no resiste más discursos. Los jóvenes de Chile que han llevado a la delantera en estas movilizaciones no pueden recibir migajas del poder. Es necesario que se les reconozca a todos los chilenos y chilenas, y en especial a los más jóvenes, pleno respeto a sus derechos. Ello exige respuestas contundentes. Por ejemplo, acabar inmediatamente con el Senami, institución descompuesta que ha servido para que Morales convirtieran la institución en un negociado sobre la integridad moral de muchos jóvenes de Chile. El 11 de marzo debemos hacer sentir la voz del pueblo, en especial la voz de los trabajadores y las trabajadoras. Por ello hay que acentuar que el mundo organizado en esta oportunidad vaya dando pasos hacia acciones más contundentes que obliguen al Estado de Chile a responder favorablemente a las demandas levantadas en todo el país. La unidad exige menos caricaturas a través de las redes sociales de quienes están levantando las demandas sociales. La unidad requiere, en el caso chileno, ponerse de acuerdo en programas mínimos, que hagan avanzar hacia programas superiores en la medida de que se materializa algún triunfo. Lo otro es seguir demandando y demandando, mientras el poder gana tiempo sin resolver las cuestiones esenciales que el pueblo en su conjunto demanda. Tenemos que sacar lecciones de nuestra experiencia reciente. Sobre derrotas, el movimiento social no avanza y es preciso ganar.
El domingo 15 continuará en este caso con un gran acto político-cultural por No Más AFP, donde deberemos revalidar nuestro compromiso con la demanda más sentida del pueblo chileno, un nuevo sistema de pensiones. Eso es vital. Los viejos de nuestro país no pueden seguir esperando. El gobierno, que no cuenta con más del 6%, pretende aprobar una reforma previsional que no toca un peso a las AFP, lo que resulta francamente inmoral. Debemos ganar esta demanda tan sentida por las mayorías. El sábado 21 los pobladores saldrán a las calles a exigir respuesta a la demanda por el derecho a la vivienda digna, tan negado en estos años por el negocio de las inmobiliarias. Y el domingo 22 de marzo la movilización será por derecho al agua. Modatima, que ha librado una batalla importante con su destacado dirigente Rodrigo Mundaca y otras organizaciones como el MAT, convocan a expresar una de las reivindicaciones más importantes que precisa ser parte del debate constitucional que se avecina. Se trata de establecer como bien de uso público el agua. Eso no es suficiente. En la actual Carta Fundamental se reconoce ese derecho. Se trata de garantizar por sobre cualquier otro derecho como derecho inalienable, irrenunciable. Como vemos, marzo es un año intenso y en la antesala de otra fecha trascendente, el 26 de abril. Luego de toda una historia, es primera vez que se abre la posibilidad de diseñar una nueva Carta Fundamental. ¿De qué depende? De que ésta plasme, recoja todos los derechos fundamentales como sagrados e irrenunciables, por encima del tan mentado derecho de propiedad. ¿De qué depende entonces? De nosotros. Sí, solo depende de nosotros, las mayorías que por años hemos sufrido la postergación de nuestras demandas y hemos sido tratados con desdén por los sectores vinculados al poder. Chile cambió el 18 de octubre y ese cambio es menester que quede plasmado en un nuevo Estado, no patriarcal, respetuoso de los derechos de los trabajadores y de las trabajadoras, y respetuoso también con el ecosistema. Y por sobre todo, un nuevo Estado construido sobre reconocer el heroísmo de todos los caídos, los torturados, los prisioneros, los abusados y abusadas en estos casi 5 meses de intensa lucha. Bueno, ese es el desafío para el mes de marzo. Bueno, estamos en un nuevo programa de debate social en la radio que piensa, la radio Universidad de Chile, 102.5 FM del dial, transmitiendo también a través de nuestra señal online, radio.unchile.cl. Así que los invitamos a todos a incorporarse, tenemos un interesante debate. Estoy con mi compañera y amiga de mucho tiempo, Miriam Camposalo. ¿Cómo estás, Miriam? Hola Luis, saludar a nuestros auditores nuevamente en un nuevo programa aquí en Debate Social en Radio Universidad de Chile 102.5, agradeciendo este espacio para los verdaderos dirigentes sociales gremiales que también tenemos opinión, que también pensamos, y más en un marzo movilizado, en un marzo femenino, donde se nos viene el 8M, la huelga general feminista convocada por mujeres, trabajadoras, pobladoras, estudiantes, está en camino, y por tanto es un bloque tremendo, el 51% de mujeres que clamamos por que paren ya los abusos y la discriminación. Las mujeres demandamos que el Estado se rediseñe, que el modelo económico de este Chile cambie, y sin duda lo que tú hablabas, el 11-11, vamos a remecer, yo creo, los cimientos de Chile, porque son 2 años de un gobierno que no ha dado al ancho, donde el descontento social va creciendo y los días pasan, los meses pasan y no se encuentran soluciones reales. Ponerse de acuerdo, un gran pacto social, pero en beneficio de pobladores, trabajadores y estudiantes, no en beneficio de nosotros. Eso es lo que demanda Chile, a favor de la clase trabajadora sencilla, del trabajador, del poblador. Y la gente no es tonta, creo que está cansada de la subestimación. Y por tanto, lo que tú hablabas respecto del 11, yo creo que va a ser el día más álgido de la semana que viene, entendiendo que el 8 domingo va a ser, porque la gente está descontenta, y porque el 11 va a haber todo el día movilización, o sea, nadie puede decir que va a ser solo un momento. Vamos a empezar desde la mañana, y yo creo que un cacerolazo al cierre, pero de esos trambóticos, sería lo ideal para cerrar la jornada. Bueno, así es, Miriam. Bueno, estamos con 2 grandes invitados, esperamos tener un debate interesante, 2 grandes amigos nuestros,
Claudia Díez Castillo, socióloga, feminista, fundadora de la Corporación Miles, que impulsó y lideró la lucha por el aborto de 3 causales. Fue directora además del programa Género y Equidad de los Flaxo Chile entre el 2006 y 2011 y consultora e investigadora en temas de género, políticas públicas, salud sexual y reproductiva y derechos para organismos nacionales e internacionales como la Fundación Ford, CEPAL, UNFPA, OPS, OMS. Bueno, una gran compañera, una gran luchadora, bueno, todos quienes estuvimos al tanto de este debate por casi más de 10 años en la lucha por el aborto de causales, la conocemos, Claudia Díez. Y además está también con nosotros Camilo Mancilla Quiñones, un geógrafo de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso y candidato a magíster en geografía y geomática de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Es parte también de la Mesa Nacional del Movimiento de Defensa por el Acceso al Agua, la Tierra y la Protección del Medio Ambiente Modatima, junto a Rodrigo Mundaca. Así que bueno, muy contentos de estar con ustedes, Claudia y Camilo. Estaba pensando en Rodrigo, no se me estaba pensando en Rodrigo, sí. Es que es tan joven Camilo que... Bueno, empecemos. Oye, gracias por la invitación. Sí. Gracias, queridos Queremos preguntarle inmediatamente para echar en materia a Claudia y Camilo. Okay. Bueno, el panorama. Nosotros hicimos recién un recuento de las actividades que se vienen en marzo y que son intensas. Partimos este domingo, que esperamos sea un acto multitudinario, el 8, el 9, el 11, el 15, el 21 y el 22. Es decir, fechas emblemáticas. Todos los derechos fundamentales están puestos sobre el tapete. Y vamos a enterar ya 5 meses con un gobierno al frente que no responde a la demanda social. Nunca antes Chile había luchado tanto, con tantas víctimas. ¿Qué te parece, Claudia, este escenario? ¿Cómo lo ves para presentar? Y además teniendo una fecha que tenemos que llegar, el 26 de abril. Sí, bueno, a mí me parece que el estallido sigue, el estallido social ya no ha parado, ni creo que vaya a parar por un buen tiempo, desde el 18 de octubre. Me parece que... Claudia, no sé qué nos puedes contar. Sí, mira, lo primero es que tenemos un nivel de participación muy alto de casi todas las comunas del país. Yo diría alrededor del 96% de todas las comunas del país, lo cual nos da un número, me estoy adelantando, no sé si algunos del grupo me van a retar, pero es una buena noticia, ¿no? Que finalmente las actas que llegaron a Unidad Social son actas que se hacen en un momento histórico muy preciso, que es cuando está, yo insisto, en el tema de los militares en la calle, hasta enero del 2020. Y lo que se traducen en varias cosas. Primero, en que la gente pueda conversar sobre los orígenes del conflicto, de dónde nace este conflicto social, cuáles son los malestares que producen este conflicto social. Y yo diría ahí que básicamente lo que aparecen son todos los abusos de poder en general y la falta de dignidad, en todo el ámbito social, ¿no? De derechos a las mujeres, derechos indígenas, los derechos del medio ambiente, pensiones, muy fuertemente el tema y un llamado y un clamor al no más FP, ¿no? No lo digo porque estemos aquí frente al equipo, digamos, sino que efectivamente es un clamor de la gente. Y por otro lado, bueno, la mayoría también aprobando el tema de la Asamblea Constituyente como un órgano que podría construir entonces esta nueva Constitución, que podemos asemejarla en este caso con lo que nos va la papeleta, que es la Comisión Constituyente. Y por otro lado, el tema de las demandas sociales, ¿no? Y las demandas sociales que se presentan en los distintos cabildos, yo diría que están los derechos fundamentales que deberían constituir una sociedad, el derecho a la salud, el derecho al agua, el derecho a la educación, el derecho a las mujeres, etcétera. Pero también por otro lado temas locales, ¿no? Y lo que nos va a permitir entonces en el informe que vamos a entregar es poder identificar cuáles son las temáticas locales a partir de, por eso aquí tenemos este georreferencial que nos ha ayudado mucho en eso, Camilo, para poder identificar estas demandas específicas, ¿no? Y sobre todo porque tenemos la convicción profunda de que lo que hay ahí es un proceso de descentralización también de la toma de decisiones, ¿no? Cuestión que se viene discutiendo hace años en el Parlamento, pero no se han tomado decisiones. Pero yo diría que hay una cuestión que es fundamental, que es el cambio de la nueva Constitución, que eso aparece con mucha fuerza, y también cuáles son las consecuencias de un sistema neoliberal. El concepto de neoliberal que antes uno pensaba que estaba como en la academia, en las investigaciones, es un concepto que aparece en las conversaciones, en los cabildos, con gente diferente, diversa, con distintos oficios, distintas profesiones, distintos niveles educacionales. Y eso me parece que hace confluir
en demandas que son súper claras. La gente tiene muy claro lo que quiere. La gente no tiene dificultad en identificar cuál es el abuso del poder. Si los que tienen dificultad en identificar el abuso del poder es la clase política, es la clase dominante, son los empresarios, etcétera. Eso a mí me tiene tranquila porque las demandas son clarísimas. No sé, sí, tal vez en ese mismo sentido, señalar que la metodología presentada por Unidad Social, ¿qué fue lo que permitió? Permitió de que no necesariamente Unidad Social fuese la conocida, sino que planteara una metodología que fuese tan sencilla, con 3 preguntas integradoras, poder lograr que cualquier persona o cualquier grupo, hasta familias, levantaban sus propios cabildos, pudiesen levantar esta discusión y generar una sistematización rápida para enviársela al equipo de cabildo, sistematización, el cual somos nosotros. En ese sentido, a mí se me hace muy interesante porque había mucha gente que realmente no sabía que existía Unidad Social. Claro. Porque más aún, nosotros mismos en la Asamblea hemos dicho que no somos quienes conducimos el proceso, es el pueblo quien conduce el proceso. Nosotros hemos interpuesto denuncias, hemos interpuesto conceptos, un trabajo que ya es de larga data. En ese sentido me sumo nuevamente a lo que señalaba recién Claudia. Las demandas siempre que estaban apareciendo, a diferencia a cómo me suele muchas veces señalar las encuestas de gobierno, las encuestas con las que se sustenta el gobierno. Por ejemplo, aparecían elementos como en nuestros cabildos: feminismo, agua, pensiones, vivienda, salud. Por ejemplo, en temas de agua, que Movatima es el que principalmente trabaja, dentro de estas estadísticas de gobierno no señalan agua y señalan que la discusión medioambiental es una discusión muy pequeña. Pequeña, un porcentaje entonces, muy bajo, como que claro. Realmente no ponen la cuestión del agua dentro de la discusión. Y por otro elemento, que para mí se me hace muy interesante, que son parte de los contenidos para la nueva Constitución, es que los derechos fundamentales que hoy día estamos hablando en Chile están consagrados pero de forma particular, personal, a cada uno. No están garantizados como, valga la redundancia, como una garantía, como derechos colectivos. Y ese elemento suele aparecer constantemente también dentro de las discusiones de los cabildos. Por ejemplo, cabildos por el agua, que generó Movatima, porque cabe señalar que también habían cabildos, experiencias de cabildos que venían desde mucho antes, de otras organizaciones importantes en Chile. Señalaban muchas veces nuestros cabildos de que hasta cuándo solamente quienes tenían derechos de aprovechamiento de agua eran quienes decían de la gestión y votos sobre ellas. Y no porque todos quienes vivimos dentro de una cuenca tomábamos también decisiones también respecto a esa agua. Bueno, muy interesante, Miguel. Sí, yo quería agregar que vamos a cumplir 5 meses de esta revolución ciudadana en Chile, y a puerta de un plebiscito constitucional nunca antes visto desde la época de la historia, y que nace, como ustedes bien dan cuenta, desde el pueblo, como debería ser, aunque en la formalidad se hable de convención constitucional. Estamos a punto de cumplir 2 años de este gobierno nefasto de Sebastián Piñera. Estamos a 2 días de la gran marcha de las mujeres del 8M y del día 9, donde hemos llamado a una huelga feminista o a un día de revuelta de las mujeres, que a la final somos las que sostenemos y las que reproducimos la sociedad. Y por tanto, yo creo que como tú ves como feminista lo del domingo, lo del lunes, cómo están los preparativos, para dónde vamos, sin duda es transversal el feminismo. O sea, aquí nadie se puede arrogar una sola representación. No hay una sola representación. Sí. Mira, yo creo que yo recuerdo a 2 grandes que tuve la oportunidad además de estar con ella y de ser una especie como, no ayudante, porque era muy chica todavía, pero de doña Olga Poblete y Elena Cafarena, que para mí son las 2 grandes feministas que además tuve el honor de conocer a la señora Olga, que le decíamos, a Olguita, y yo ayer las recordaba a las 2, ¿no? La historia del MENCH, para los que no saben, el movimiento de emancipación de la mujer de los años 30, que viene todo el movimiento de las sufragistas, las trabajadoras, ¿no? Hay una historia en Chile del movimiento feminista. A veces se llama movimiento mujeres, bueno, esa es toda una polémica, pero 2 grandes mujeres que me imagino en su cosmovisión de su época, cómo sería mirar hoy día la marcha que fue el año pasado, ¿no? Que fue una de las marchas más grandes de las feministas, de las que venimos siendo feministas de los 80, ¿no? Que dejamos por ahí los partidos de izquierda para irnos al feminismo, y que yo creo que en la generación jóvenes, que estuvo muy bien representada por el Mayo del 68, es decir, el otro Mayo, el Mayo de nosotros de acá,
y que también logran revolucionar, ¿no?, los espacios privados a propósito del tema del abuso sexual, de la violencia sexual. Yo creo que lo que nos congregó el año pasado fue el abuso de poder, y fue una cuestión transversal a nivel de todas las mujeres, no necesariamente las mujeres que se sentían feministas. Y eso fue súper importante, por el fondo es atraer a mujeres que no necesariamente militan en el feminismo, pero que empiezan a darse cuenta que de alguna manera alguna de sus partes de su vida tenían un abuso de poder. Yo había participado en el encuentro feminista que se hizo el año pasado en la USACH, que se juntaron 1.500 mujeres, que fue impresionante. Yo estaba feliz de ver a tantas mujeres jóvenes, uno ya no es de 20 años, ¿no? Entonces era muy bueno decir, uno hizo bien la pega, ¿no? Y todas las feministas, cincuentonas, sesentonas, setentonas, ochentonas, hicieron bien su pega, ¿no? Y los feminismos son diversos, son variados. Yo creo que una cosa buena del feminismo es que nadie se puede representar las vocerías, ¿no? Cualquier feminista puede hablar del feminismo. Y fue súper, el último que quiero contar, hubo una cosa que me impresionó mucho en el encuentro feminista del año pasado, es que se hizo un mapa de todo Chile. No tan claro, potente como georreferencial como tuyo. Entonces, y cada colectivo iba poniendo en un papel de color, iba poniendo dónde venía. Y había alrededor de 800 colectivos feministas. Y nosotros siempre hemos hablado del feminismo que basta que seamos 3 mujeres para que armemos un colectivo. Entonces, yo creo que este 8 va a ser muy importante, porque es un 8 donde se reconoce además la ausencia todavía que tiene la democracia con las mujeres chilenas. Logramos la paridad, que yo creo que es un golpe fuertísimo a la oligarquía de este país, al poder dominante, y yo creo que sea además un súper 8 de marzo con mucha alegría, con mucha convicción, con mucha fuerza, y donde se sumen más mujeres que están recién ingresando al tema del feminismo, que un poco fue lo que nos pasó con las tesis, ¿no? Que las tesis repusieron el tema. Sí. Así que feliz, y bueno, obviamente el 9 para la huelga feminista. Y bueno, después le vamos a preguntar acerca del feminismo desde la lucha por el agua, por el agua, que van mujeres, sí. Agua. Nos vamos a un pequeño corte comercial, musical. Vamos a escuchar a la gran Ana Tijoux en honor a la lucha de la mujer por sus derechos, con una canción antipatriarca. Totalmente, antipatriarca. Estamos de vuelta aquí en el programa radial Debate Social junto a Luis Messina. Hoy tenemos de invitada a Claudia Vides, socióloga, y a nuestro gran amigo Camilo Mancilla. Ajá. Camilo, te veo muy activo en la defensa de los recursos naturales de y para Chile. Y hablando de feminismo con Claudia me quedó la duda. Sin duda las mujeres la llevan en el tema de Totalmente. Los territorios, y nos gustaría que tú explicaras cómo es la experiencia en Modatima, por ejemplo. Yo creo que la lucha que debe atravesar todo Chile, hoy está en tensiones, debe ser el agua. ¿Te imaginas si nos cortan el agua y nos morimos todos? Sí, yo creo que más aún hoy día las zonas rurales de Chile son las principalmente afectadas dentro de los elementos que son el agua. Y a través del derecho humano al agua, lo que podemos hablar también es la vinculación a otros derechos. Lo cual, bueno, en discusiones sobre derechos humanos existe esa vinculación contra todas las formas de discriminación contra la mujer, contra las formas contra el derecho a la vivienda, de la salud, de la niñez, etc. Hay un trabajo que hemos estado realizando el último tiempo con organismos internacionales sobre derechos humanos, en el cual estamos intentando también hacer esa vinculación. Y respecto a mujeres, feminismo, Modatima, uno no puedo no de partida felicitar a todas las mujeres y al movimiento feminista que lograron la paridad de género dentro de lo que vaya a ser la Convención Constitucional, y principalmente porque si bien entendemos de distintos grupos sociales de la amplia izquierda, este acuerdo de paz o esta Convención Constitucional no era todo lo que queríamos, es una de las partes tácticas o dentro de una estrategia para lograr realmente consagrar derechos fundamentales. Y en ese sentido cabe señalar primero, en el mundo 8 de cada 10 recolectoras de agua son mujeres. Porque se suele muchas veces decir recolectoras de agua son mujeres. 8 de cada 10. O sea, estamos diciendo que quienes abastecen las casas, los hogares en el mundo son las mujeres. Segundo, en la provincia de Petorca tenemos experiencias sumamente interesantes. Tenemos a nuestra gran compañera Carolina Vilches, quien ella trabaja en la municipalidad de Petorca y aparte, paralelamente, junto a la Unión Comunal de Agua Potable Rural,
generan la minga por el agua, acción voluntaria coordinada de distintas aguas potables rurales, que son organizaciones autogestionadas, para poder fortalecer la situación de la gestión del agua y abastecimiento de agua para las comunidades rurales. Por otra parte, tenemos, por ejemplo, a muchas dirigentes en este momento sobre el agua en Chile. O sea, desde, por ejemplo, el Movimiento Agua y Territorios tienen dirigentes las cuales son muy potentes y llevan muchos años dentro de estas luchas. Dentro de Modatima tenemos, por ejemplo, distintas coordinadoras a nivel territorial. Hoy Modatima tiene una estructura a nivel nacional, estamos representados en varias partes de Chile. En el sentido, por ejemplo, tenemos a nuestras compañeras que están peleando contra Esbio, que son grandes dirigentes, claro, que son grandes dirigentes en ese sentido. O la provincia de Petorca, o bueno, que ya también tiene una estructura nacional, tenemos a Modatima Mujeres, o Mujeres Modatima, como ellas siempre me suelen señalar. Entonces, en ese sentido, cabe señalar de que hay un trabajo, un accionar muy importante por parte de las mujeres y también de aprendizaje colectivo hacia nosotros, los hombres de Modatima. O sea, este también es un proceso de educación para nosotros. Realmente no sabría cómo mostrarlo de otra forma, pero yo creo que el compañerismo, los objetivos y poder trabajar en conjunto por derechos fundamentales nos han hecho también pensar en las formas de accionar dentro de todas las formas de producir discusión, conflicto. Bueno, son tantas, en realidad tantas las formas y tantas localidades las que están llevando adelante esta gigantesca batalla por restituir este derecho tan importante que uno queda sorprendido. Pues nosotros que somos dirigentes muchas veces no estamos al tanto de cuál es la magnitud del combate de la gente por restituir derechos en todo el país. Bueno, eso es lo que no entendió el poder. La clase gobernante, los sectores dominantes del país, las instituciones políticas, el Estado, que están absolutamente descompuestas, que actúan además de manera muy decadente, salvo excepciones por supuesto, jamás vislumbraron lo que se venía por debajo, lo que está ocurriendo en el país. Entonces, yo quería preguntarte, bueno, muy interesante lo que nos plantea Camilo, Claudia, este tema ahora abre la posibilidad de un debate más de fondo que el debate de, llamémosle, proceso constituyente. Y lo saben porque creo que no hay que perder la oportunidad de decirlo realmente. Los chilenos, las chilenas, y así lo recogieron los cabildos, queríamos una asamblea constituyente. Una asamblea constituyente que es una demanda absolutamente legítima, porque la diferencia entre una asamblea constituyente y esta convención constitucional tiene un principio fundamental que es soberana, que le restituye al pueblo la condición de poder ser el sujeto preponderante en la construcción o diseño de un Estado nuevo. Bueno, no tenemos eso, tenemos una convención constitucional y tenemos que avanzar hacia instalar estos grandes temas. Yo te pregunto, está el agua, está el derecho a la mujer, está el derecho a la seguridad social, que incluye pensión y salud, el derecho a la vivienda justa, el derecho al transporte público. El transporte público en el planeta se ha convertido en un gran tema que pasa a ser un derecho fundamental. Bueno, ¿cómo lo ves tú en el debate? Porque tú has leído tanta información de los cabildos. Entonces, ¿cómo se va a plasmar? Porque la gente, ¿qué nos dice? Y hay que decirlo a nuestros auditores. Con una nueva constitución al otro día no se mejoran las pensiones, no se mejora. Pero establecemos el diseño general. Las garantías constitucionales. Yo quería decir un dato también, que en los cabildos participaron mucho más mujeres que hombres, ¿no? Eso tiene que ver además con, no una cuestión de competencia, sino que tiene que ver con en los grupos. Y están las asambleas territoriales. Y las asambleas territoriales han recogido también. Mucho. Y están participando mucho las mujeres, y tiene que ver con una participación muy histórica, ¿no? De cómo las mujeres ocupan estos espacios para poder expresar, que más son espacios de menos conflicto con el poder. Por lo tanto, ahí tengo mucho más posibilidades de hablar, ¿no? Respecto a lo que tú planteabas, Luis, yo creo que obviamente la Carta Magna son garantías constitucionales. En el fondo estamos diciendo, aquello que no está garantizado por el Estado, hoy día tiene que quedar garantizado por esta nueva Constitución, ¿no? Y tiene que ver con todos los aspectos de la vida, todo. Y ahí podemos empezar incluso a agarrar los derechos humanos básicos, desde la autonomía y el derecho a tener un nombre, desde una cuestión tan básica, ¿no? Cuando nacemos tenemos derecho a tener un nombre, a tener donde habitamos, un nombre, un apellido, hasta todos los tipos de derechos que tienen que ver, incluso los derechos, bueno, económicos, sociales, políticos, culturales, pero incluso yo creo que estamos totalmente posibilitados para discutir sobre los nuevos tipos de derechos llamados tercera generación, o incluso ya de cuarta generación, que tienen que ver con los derechos más en el campo de bioética, tecnológico, que es un ámbito que no los discutimos mucho porque estamos obviamente concentrados en las cuestiones más básicas, que es el agua, la vivienda, pero
tenemos que discutir respecto a, por ejemplo, no sé, los vientres maternos alquilados, ¿no? Cosas que podrían de alguna manera quedar estipulados en garantías generales. Que no estaban en el pasado. Que no estaban en el pasado. Y que hay que hacerlo porque el tema que tiene que ver con ciencia, tecnologías, avances tecnológicos, etc. Sobre todo la tecnología. Sí. Sobre todo la tecnología, ¿no? Ahí hay una deuda histórica que hay que solucionar. Entonces, yo creo que eso se puede dar. El problema es lo que tú decías, que yo creo que hay que ser muy responsable en decirle a la gente que es la Constitución, listo, mañana la firmamos, la nueva Constitución, gran acto, qué sé yo, el nuevo pacto social, al otro día no se van a resolver los problemas. Por lo tanto, aquí hay dos procesos. Un proceso que tiene que ver con la construcción de la Constitución, y para eso hay que tener asambleístas, constituyentes, como llama uno, tenemos que tener personas constituyentes idóneos, gente que no necesariamente tengan como oficio el político o la política, ¿no? Sino que tengan como su oficio haya sido la lucha. Yo creo mucho en que dirigentes y dirigentes de distintos ámbitos puedan ser parte de los constituyentes, y seguramente también abogados y abogadas constitucionalistas, o ellos a lo mejor pueden ser los asesores, ¿por qué no? Entonces, en ese sentido creo que es muy importante quienes van a ser elegidos como constituyentes después de que ganemos y aprobemos el plebiscito. Y paralelo a eso, si no tenemos una agenda corta, social, política, económica, que no veo por dónde este gobierno, ni la clase política, sea capaz de llegar a algún acuerdo, porque no escuchan lo que está pidiendo la gente, entonces me parece que eso puede interrumpir, yo lo voy a decir así, puede interrumpir el proceso de la creación de una nueva Constitución. Porque son dos cosas que tienen que ir a la par, ¿no? Obviamente no se va a solucionar de un día para otro, pero hay cuestiones que sí se pueden solucionar. Por ejemplo, no puede ser que el Estado de Chile, el actual Estado de Chile, el gobierno actual, no garantice el test del coronavirus. Somos el único país del mundo, otra vez. O sea, el negocio primero. Está bien, no estoy poniendo con esto pánico del coronavirus porque es un virus más, etcétera, y eso ya sabemos cómo son las noticias, pero no puede ser que nos cobren un test. El único país del mundo que está cobrando un test. O sea, es decir, la clase que nos gobierna y por lo tanto los políticos, porque la Comisión de Salud debería estar diciendo algo sobre el tema, otra vez nos vuelven a meter el dedo en el ojo cobrando un test tan básico, ¿no? Y ahí creo que tenemos un problema serio de que nos volvamos a tener un discurso y una realidad social que sea muy distinta, que sea dispar. Y por eso no podemos poner en riesgo el proceso constituyente, tiene que ir con una agenda social. Entonces, ¿qué dices, Camilo, respecto se pone en riesgo? ¿Piensas parecido como la dimensión que plantea Claudia, de no resolverse los problemas sociales que son el motivo? La causa fundamental, y eso que, bueno, creo decirlo, no es la demanda por asamblea constituyente. Totalmente. La demanda son las demandas sociales que llevan 15, 20 años. Y surge en este debate político que agudiza la conciencia de la gente el tema de una nueva constitución, porque se da cuenta la gente que está niega sobre hechos. Es bien importante discutir sobre estos puntos, porque como Atima entendemos de que un acuerdo de paz y las reglas interpuestas, las formas de llevar ahora la propaganda política, las formas de presentar a los constituyentes posteriormente, todo ese acuerdo de paz no está dentro de los marcos que nosotros hubiésemos querido que fuesen logrados. Y en ese sentido tampoco no esperamos de que en la misma Constitución se logren garantizar toda la lucha que nosotros venimos diciendo hace muchos años. Nosotros para la nueva Constitución principalmente, siempre esto se sigue trabajando hacia adelante, estamos discutiendo dos cosas. Uno, eliminar el artículo 19, numeral 24, el inciso final, que privatiza los derechos de aprovechamiento de agua en Chile. Eso, con un ojo en blanco, se eliminaría, pero la Constitución debe estar escrita en positivo. Y claro, debe estar escrita en positivo, entonces hay que consagrar otra cosa. ¿Qué es lo que buscamos consagrar? Es el derecho humano al acceso al agua y al saneamiento. Y ese elemento, en Chile, al igual como muchos otros derechos que tenemos, se encuentran vulnerados y se van a encontrar vulnerados si no somos capaces de darle una bajada política también, de trabajo territorial y de trabajo en la generación de nuevos conocimientos relacionados a esto, porque también tiene que ver con todo un cambio de paradigma. En ese sentido puedo mencionar cosas muy rápidas. En ese sentido nosotros estamos hablando, por ejemplo, de poder restituir la propiedad del agua a la propiedad de la tierra, que se deje de gestionar el agua por separado. Que se haga una ley popular de agua, en la cual permita que todas y todos quienes estemos insertos en un territorio dentro de una cuenca, tengamos capacidades de decisión dentro del agua que está corriendo por esa cuenca. Hoy en día, según por el Código de Agua,
si yo tengo 1 litro por segundo, o sea, una acción por segundo, y otra persona tiene 200 litros por segundo, son 200 votos contra 1 voto. Y que no tiene derechos de agua, no tiene capacidad de decisión. Y en ese sentido, y con esto para terminar como sobre esa pregunta, si es que es un entendimiento del gobierno o no, y qué va a pasar al otro día, bueno, yo creo que ellos no es un problema cognitivo, no creo que ellos no estén entendiendo, ellos entienden claramente lo que sucede. Hoy en día hay un ministro de Agricultura, el cual tiene relacionado a él, a la propiedad de él, a través de sociedades y su familia, 29.000 litros por segundo y un poco más. Eso, un montón más. Eso, en cantidad de dinero, ¿cuánto es? Son alrededor de 62.000 millones de pesos. O sea, alguien quiere realmente que su familia pierda esa cantidad de dinero. Por otro lado, cambio constitucional se votó en el Senado hace poco. Hace en enero. Claro. ¿Y se perdió? Se votó que el agua sea un bien nacional de uso público. ¿Y quiénes son los que votan dentro de eso? Votan 4 senadores que tienen derecho a aprovechamiento de tierra agrícola. Hoy en día, con esto, mi compañero Rodrigo Pundaca está en un conversatorio en Linares, por eso no pudo estar acá hoy día. Y en Linares, ¿quién es diputado parlamentario por la zona? Ignacio Urrutia, el del Partido Republicano de Acá, gran empresario de la zona, y también gran agrícola de la zona. Obviamente tiene derechos de aprovechamiento involucrados. Entonces, cuando hay que tomar las decisiones sobre cuál es el futuro para Chile, cuál es el interés público para Chile, eso tiene que ser una carta fundamental, exactamente. Exacto. O sea, yo creo que el pueblo, los trabajadores comunes, lo que demandan es efectivamente eso, que los derechos sociales básicos sean garantizados por el Estado, por la Constitución, y que no la Constitución no solo declare la obligatoriedad de los bienes o de la propiedad privada, o sea, defensora. Y yo creo que eso, como tú bien antes lo decías, era transversal en la gente popular. O sea, a lo mejor no tienen las palabras técnicas para hablar, pero lo tienen claro, tienen un sentido común. Y respecto de eso te quería, porque ya nos queda poco tiempo, ayer se aprobó la famosa paridad de género en este mes femenino, pero esta paridad se verá refrendada solamente si ganamos la opción de la prueba. Y por tanto, teniendo en cuenta que hay mujeres con posturas de intereses económicos, igual que los diputados que mencionaba, mujeres como la Ena von Baer, como la Jacqueline Van Riesenberger, entre otras, sigue siendo un avance la paridad de género. ¿Y sabes por qué te lo pregunto? Porque tuvimos una reunión fantástica con unas maestras, una profesora, y decíamos, ¿por qué hay gente de gobierno que se oponía tanto a la paridad de género? Y hacíamos un debate entre los que estábamos, incluido el compañero Messina, y llegamos a la conclusión que la mujer es menos corruptible que el hombre. Históricamente está demostrado con estudios que la mujer se corrompe, y lo que decía Camilo, es protectora, es la que provee, por ejemplo, del agua, es la más recolectora. Entonces, desde eso mismo, es un avance, y cuáles son lo que nos espera saltando ya la valla del 26 de abril. Mira, yo creo que, bueno, sí es un avance, pero antes de eso quería decir lo siguiente. Yo espero que quienes tengan la posibilidad de construir esta nueva constitución, primero inventen una forma, un formato de que estemos deliberando constantemente todos aquellos que nos vamos a estar sentados en esa mesa. Ahí les dejo, o sea, no van a ser solamente ellos, pues se pueden hacer plebiscitos sobre temas que sean, por ejemplo, complejos. Espero además que se reconozca en la nueva Constitución los derechos sexuales y reproductivos, que nos dejemos de una cantidad de proyectos chicos para poder salvar los anticonceptivos, para salvar la educación sexual, el aborto, 3 causas. Respecto a la paridad, porque si no vamos a seguir en lo mismo. Nosotros no tenemos hoy una ley de derechos sexuales y reproductivos como si tiene Ecuador, por ejemplo, o como si tiene Bolivia, ¿no? Le tienen un pánico a la ley de derechos, y así no evitaríamos tanta ley chiquitita. Claro. Y la paridad, por supuesto que es buena. Nadie podría decir que estamos en contra de la paridad para este proceso. Ojo que para este proceso, no es paridad para los procesos que vienen de elecciones también en octubre, que son de gobernadores y que son de municipales. Entonces, esta paridad es para un proceso específico. Y es una paridad que además está en el marco de un sistema electoral. Por lo tanto, ahí las decisiones que toman los partidos políticos no es plenamente autónomo respecto a las mujeres, ¿no? Yo me pongo contenta, pero esto es un armado para la clase política, quiero decirlo así. La mujer que no tenga fuerza para pelear dentro de un partido, una mujer que no tiene la misma fuerza que otra, igual va a ser discriminada, ¿no? Y eso es súper importante. Esto no significa que nos van a ir a buscar a las casas, no, significa que los partidos políticos van a decidir
qué mujeres van y que ya no van a ir de arroz, Correcto. van a ir de té. Camilo. Entonces, pero hay que ponerle el marco del Muy sistema bien, electoral. Camilo, lo último respecto de cuál es el desafío. Nos queda medio Los desafíos, Sí, los desafíos para- respecto, y con esto me... Todas las marchas que nos quedan este mes. Tenemos entonces las mujeres que van a marchar este 8 y 9, 8 y 9. tenemos el 15 marcha de pensiones, tenemos el 21 marcha de pobladores por la vivienda y el Ajá. 22 marcha por el agua. Ajá. En ese sentido, marcar solamente de que es importante que nos unamos todos los sectores en estas discusiones, porque desde Modatismo, cuando hablamos por la recuperación del agua, no solo por recuperar el agua por el medio ambiente, sino que es para que nuestras compañeras y compañeros tengan condiciones de precariedad, no tengan las condiciones de precariedad que tienen. Para que hoy en día el lonco Alberto Curamil, premio Nobel del medio ambiente, premio Goldman, no pase 1 año y medio en prisión preventiva por haber defendido su río. Bueno, le damos las gracias, Claudia. Muchas Camilo, gracias a Gracias, ustedes. Nos vemos en Gonzalo. todas las a marchas, en nuestros todas las auditores, regiones sí, del sí, país, no sí. solamente en Santiago. Sí, bueno, un abrazo. Nos vemos Gracias. pronto. Gracias. Chao, gracias.